Gracias, presidente. Pues sí, también me da mucho gusto que el día de hoy, precisamente después de que el viernes tuvimos el Parlamento para escuchar la agenda de las personas y organizaciones con discapacidad y para la inclusión de las personas con discapacidad y el acceso a todos los derechos, pues el día de hoy amanezcamos cumpliendo parte de los compromisos que hicimos este día. Yo quiero hablar sobre la reforma al artículo 11 de la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con el trabajo digno. Efectivamente, como decían las senadoras Marcela Mora y Claudia Anaya, uno de los dolores y de las demandas más importantes que oímos el viernes es precisamente el poder acceder al trabajo digno tal y como lo dice la Ley Federal del Trabajo, un trabajo con salario remunerador, con seguridad social, con igualdad, con inclusión, con capacitación, tal y como lo plantea decía la Ley Federal del Trabajo. Me parece muy importante esta reforma que se está dando a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, porque de alguna manera me parece complementa, va digamos, en el camino correcto, complementa una dictamen que tenemos en la Comisión de Trabajo y que ya fue votado también o trabajado en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, me parece también con la senadora Ana Lilia, en el sentido de plantear una acción afirmativa, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que en todos los centros de trabajo por lo menos el 5% en centros de trabajo de mayor de 20 trabajadores, trabajadoras puedan tener el 5% de personas con discapacidad. De 20 trabajadores estamos hablando de una persona. O sea, ¿cómo traducir estas legislaciones en una acción concreta que nos comprometa a todos y todas como sociedad? Ya lo decía aquí la senadora Claudia Anaya y creo que es algo que nos tenemos que preguntar. Yo no lo tengo, lo digo claramente, por lo menos una persona, hacer un esfuerzo para que en mi equipo esté una persona con discapacidad. Y me parece que de esta manera podemos hacer estas reformas poniendo el ejemplo, ¿no? Siempre poniendo el ejemplo de qué hacer. Entonces decía que esta reforma a la ley es un gran paso para remover estos obstáculos y reducir las brechas de participación laboral, contemplar un trabajo para personas con discapacidad, como decía, con capacitación, salario remunerador, condiciones accesibles, seguras y saludables para seguir los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. También se ha dicho aquí por la senadora Cora Cecilia, la meta 8.5 de la Agenda 2030 nos compromete a lograr este empleo pleno y productivo y trabajo decente para las personas con discapacidad. En esta visión se inscribe este dictamen que hoy tenemos a discusión. Con este dictamen me parece también se corrige esta visión asistencialista que ya no queremos tener cuando hablamos de apoyar a sectores vulnerables como las personas con discapacidad. Se corrige esta visión para transitar hacia una inclusión plena. Se considera la infraestructura como un elemento clave en el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad. También se da una perspectiva de inclusión laboral en la asistencia técnica y legal a los sectores productivos. Esto último es muy importante. Sabemos que hay disposición en muchos empleadores, pero para incorporar a personas con discapacidad, pero muchas no saben cómo hacerlo. Entonces, la inclusión requiere, por supuesto, la intervención de instituciones como la Secretaría del Trabajo en la capacitación y en el diálogo con los sectores productivos. Tenemos, termino, presidente, un gran desafío para construir condiciones que permitan a las personas con discapacidad ejercer su autonomía y qué mejor que tener un trabajo que siempre dignifica y ayuda y apoya en esta autonomía. Esto nos demanda actuar integralmente en las áreas de trabajo, salud, educación y cultura, pero también la de vivienda y movilidad. Remover las barreras que hemos puesto a las personas con discapacidad necesita una fuerte inversión
y acciones afirmativas donde se planteen medidas para dar acceso a empleos, espacios educativos y programas incluyentes. Hagamos un compromiso para actuar en diversos frentes, como se hace en este dictamen. También invito a las senadoras y los senadores a votar a favor y de verdad todo el reconocimiento a estas dos comisiones que nos ponen hoy en este pleno la posibilidad de seguir avanzando en la inclusión para el acceso a todos los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, senadora.